mismo viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. De los rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo de fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga en esta mañana. Que su gracia nos acompañe y nos asista hoy. Quería decirle, hermana Silvia, que la hermana María Salón es de acá de Barranquilla también. He pasado varios enlaces y bueno, algunos han respondido. Y estamos satisfechos compartiendo los unos con los otros estos estudios. El tema de hoy se titula El retorno de las águilas. Es un tema que he compartido en varias iglesias y gusta mucho y espero que en esta mañana les guste a ustedes también. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por este día, por este momento que preparas, por la oportunidad de estar aquí reunidos con tus hijos, esparcidos en diferentes lugares de este país y aún de afuera de este país. Te agradecemos por tu presencia y te pedimos que nos asista mediante tu Espíritu Santo y tus ángeles. Te pedimos que tú limpies nuestra mente y que cualquier palabra indebida la borres de ella para no herir susceptibilidades. Quédate en medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir. El tiempo avanza y necesitamos ganarle tiempo al tiempo. El retorno de las águilas parece un título como para Hollywood, pero está en la Biblia. Quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 4 al 6.
La palabra de Dios dice lo siguiente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Como el pueblo estaba dispuesto a hacer todo lo que Jehová le había dicho, entonces en el capítulo 25, versículo 8, Dios les da una orden y dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos o en medio de ustedes. Y les da instrucciones específicas. Termina diciendo, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ustedes y yo conocemos la historia y el proceso de cómo se construyó el santuario o la tienda del desierto, más bien, la tienda del desierto. Y cuando fue dedicada, ahí hay un suceso interesante. En Éxodo 40, versículo 34 y 35, se narra la dedicación de esta tienda. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Esta experiencia se repitió varias veces mientras vagaban por el desierto. Por fin entraron a la tierra de Canaán y estando ya en Canaán, en el tercer reinado, el reinado de Salomón, Dios lo autoriza para que él construya un templo para Jehová. Esta construcción duró 7 años y al momento de dedicar el templo, miren lo que ocurre. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová. Así que a causa de la nube, los sacerdotes no podían pararse a desempeñar su servicio, porque la gloria de Jehová llenó la casa de Jehová. A mí, personalmente, me hubiera gustado decir que esta experiencia duró para siempre, la gloria de Jehová manifestándose. Y la verdad es que la gloria de Dios se manifestó muchas veces, pero Israel entró en un periodo de apostasía que duró 800 años, al punto que Dios tuvo que decir, la apostasía fue tanta que ya no hubo remedio para ellos. Así está expreso en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16. Dice lo siguiente: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Recuerden que la gloria de Jehová se manifestó tanto en la tienda del desierto como en el templo cuando fue dedicado. Pero ahora Dios se queja y dice que el pueblo, los principales sacerdotes, el pueblo, contaminaron la casa que el Señor había santificado. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Una de las principales características de Dios es su misericordia. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Que tú y yo digamos que no hay remedio para una situación es una expresión muy humana, pero que Dios diga que ya no hay remedio es trágico.
Así que cuando el pueblo llega a esa condición, Dios les anuncia que viene el fin de la nación. Eso está en Ezequiel capítulo 7, versículo 1 al 3, y este pasaje es muy parecido a Apocalipsis 7. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Ahora Dios no es arbitrario y Dios les va a explicar a ellos detalladamente por qué viene la destrucción y por qué Él en un momento determinado tiene que retirarse del pueblo. En Ezequiel 8, 9, versículos 9, versículo 14, Ezequiel capítulo 8, versículos 9, versículo 14 y el versículo 18 dice, entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Según algunos expertos, entre ellos Esteban Bor, dice que esta era una forma de invocación, un culto de invocación a los espíritus, es decir, era una práctica espiritista. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Bueno, Tamuz era un dios pagano. Y luego el versículo 18, y me llevó al atrio adentro de la casa, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, de acuerdo a la casa de Jehová, adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el norte, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Dirigentes de la nación adorando al sol. Pero ellos también estaban violando el sábado. Así lo expresa Jeremías capítulo 27, versículos 22 y 23. Dice el profeta, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Muchos años, muchos siglos más tarde, Nehemías habla de todas las consecuencias que vinieron sobre el pueblo por violar el sábado. En Nehemías capítulo 13, versículos 17 y 18, dice, yo disputé con los nobles de Judá, demandando de ellos, ¿qué es esta cosa tan terrible que están haciendo, profanando el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y no trajo Dios todo este desastre sobre nosotros y esta ciudad? Aún ustedes están atrayendo más furia contra Israel por profanar el sábado. Y entonces, en estas condiciones, Dios dice lo que va a acontecer no solamente con Jerusalén, sino con todas las naciones que están a su alrededor. Jeremías 25:11, él dice, esta tierra completa se convertirá en una ruina, un despojo, y estas naciones servirán al rey de Babilonia por 70 años. Ahora, al llegar aquí quiero decirles algo. No todos los que vivían en Israel, en Jerusalén, estaban en abierta idolatría o en apostasía. No, había dos grupos en Jerusalén que profesaban servir a Dios. Un grupo practicaba las abominaciones, mientras el otro grupo clamaba y gemía a causa de las abominaciones. Entonces Dios decide hacer una separación entre los dos grupos para liberar al pueblo que gime, que clama, al remanente fiel. Es decir, en la nación había un remanente fiel que clamaba, gemía, lloraba por las abominaciones que acontecían. Entonces Dios da una orden ahí en Ezequiel 9, del 1 al 6. Vamos a tratar de no leerlo todo,
Pero en el versículo 1 dice que Dios llamó a unos personajes, comandantes de la ciudad, cada uno con su arma de destrucción. Y vinieron 6 varones a la senda de la puerta de arriba, al norte. Cada uno tenía en su mano su arma de destrucción. Pero entre ellos había uno que no tenía arma, sino que tenía un equipo de escribir, de escriba, o un tintero de escribano, dicen otras versiones. Versículo 3, la gloria del Dios de Israel fue hecha subir por encima de los querubines. Y hay una orden explícita. El versículo 4 dice, ve por la ciudad, por todo Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las prácticas asquerosas que están siendo cometidas en ella. La misión de este hombre no es destruir, sino señalar a los justos, al remanente, aquellos que clamaban y que gemían. Y la orden para los otros 6 que tenían las armas de destrucción es, vayan por la ciudad detrás de él y golpeen. Que su ojo no perdonen, no tengan piedad. Maten a los ancianos, hombres jóvenes, niñas, niños pequeños, mujeres, mátenlos a todos. Pero no se acerquen a nadie con la marca en la frente. Comiencen en mi lugar santo. Y ellos comenzaron con los principales delante de la casa. Estos varones que Ezequiel está viendo no fueron los que ejecutaron la matanza. Era una visión que se iba a cumplir cuando los ejércitos caldeos invadieran la ciudad. Y para ello la gloria de Dios, la presencia de Dios debía retirarse de Jerusalén. Y ese es el proceso que comienza después, cuando comienza esa obra de separación entre justos e injustos, la gloria de Jehová comienza a retirarse del templo. Así está expreso en Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19. Dice, ahora la gloria de Jehová dejó el umbral de la casa y se paró encima de los querubines. Y los querubines alzaban sus alas y se levantaban de la tierra. Yo estaba mirando mientras se iban con las ruedas junto a ellos. Hicieron una pausa en la entrada de la puerta del este de la casa de Jehová, con la gloria del Dios de Israel sobre ellos desde arriba. Interesante, la gloria de Dios, la presencia de Dios se va retirando poco a poco de la ciudad. Y el capítulo 11, versículos 22 y 23 dice, los querubines alzaron sus alas y las ruedas estaban junto a ellas con la gloria del Dios de Israel sobre ellos, encima. Después la gloria de Jehová se levantó de entre la ciudad y se paró sobre la montaña que está al oriente de la ciudad. Sale del templo. Supongamos que el templo estaba en el centro de la ciudad. La gloria de Dios sale de la ciudad y se va a colocar en un monte que está al oriente de la ciudad. Y ese monte es el Monte de los Olivos. Tal vez esto ya le traiga a usted una idea vaga de lo que vamos a decir más adelante. Cuando la gloria de Dios se va de la ciudad, entonces las águilas de Babilonia vienen a destruir la ciudad. Así lo dice Jeremías 4:13. Aquí él viene como las nubes, sus carros de guerra como torbellino, sus caballos más rápidos que las águilas. Lamentaciones 4:19 también dice que cuando la gloria de Dios se apartó de la ciudad, las águilas de Babilonia vinieron a destruir. Dice, aquellos que nos persiguieron fueron más ligeros que águilas en el cielo. Ellos nos persiguieron por las montañas, nos acecharon en el desierto. Y Habacuc 1:8 también registra este incidente. Dice, sus caballos son más ligeros que leopardos, más feroces que lobos en la noche. Su caballería galopa desde lejos, volando como águilas apurados para comer. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta para reflexionar. ¿Quiénes eran los responsables de la apostasía en Israel? ¿Quiénes eran los responsables de la apostasía en Israel?
Miren lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 30 y 31. Una cosa horrenda y escandalosa ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan mentiras. Los sacerdotes obedecen a los profetas. Y mi pueblo así lo quiso. Pero ¿qué harán al final de todo? Tremenda pregunta. Los profetas profetizaban mentira, es decir, no eran dirigidos por Dios. Y los sacerdotes que recibían la instrucción de los profetas enseñaban al pueblo. Obviamente enseñaban mentira y el pueblo lo aceptó. Yo pregunto, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no se instruía, no estudiaba. Creo que ahí está el problema. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, fue una ignorancia voluntaria, porque si tú lees en la Biblia, en muchos pasajes dice que el conocimiento de Jehová estaba disponible. Entonces dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una ignorancia voluntaria. Entonces, como resultado de esto, viene la destrucción que fue profetizada en el capítulo 9 de Ezequiel. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y comenzamos a leer en el versículo 17. Por lo tanto, él trajo sobre ellos al rey de los caldeos, que pasaron a sus jóvenes por la espada en la casa de su lugar santo. Ellos no tuvieron ninguna compusión por hombres o mujeres jóvenes, ancianos u hombres con cana. Dios le entregó a todos ellos todos los artículos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los suministros de la casa de Jehová y los del rey, los hombres prominentes, todos fueron llevados a Babilonia. Y ahí está la destrucción. Luego, más adelante, en el versículo 21, dice, 70 años después, el profeta Daniel, el versículo 21 dice, así fue cumplida la palabra de Jehová dicha por Jeremías, hasta que la tierra haya reposado, por el tiempo que esté desolada, reposará hasta que pasaron 70 años. Cuando pasaron 70 años, el profeta Daniel, que entendió la profecía de Jeremías, oró a Dios para que Dios cumpliera su promesa de restauración, para que restaurara a su pueblo. Y Dios le dijo a Jeremías que tenía dos noticias, una buena y otra mala. Así que Daniel le dice, dame la noticia buena. Dijo, bueno, la noticia buena es que la ciudad va a ser restaurada, reconstruida. La noticia mala es que en un futuro va a ser destruida por segunda vez. Y eso lo encontramos en Daniel 9, capítulo 9, versículo 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, históricamente sabemos que la ciudad se terminó de construir en el año 408. No tenía la misma gloria, el mismo esplendor que tenía el templo que Salomón construyó. Sin embargo, Dios le hace una promesa al profeta Ageo que clamaba porque el templo no tenía la misma gloria, el mismo esplendor. Y en Ageo 2, 7, 9, Dios le dice a Ageo, yo haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes y yo llenaré esta casa con gloria, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta nueva casa sobrepasará a la de la antigua, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar otorgaré paz, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben cómo se manifestó la gloria de Jehová
en esta segunda casa. Dice San Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y luego leemos el versículo 14. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y el versículo 14, este pasaje lo tomo de la versión católica de Félix Torres Amat, y dice, la palabra se convirtió en un ser humano y vivió con nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vieron ellos la gloria de Dios? Bueno, primero que todo vamos a leer Mateo 17, 1 y 2, donde dice que Jesús tomó a Pedro, Jacobo, su hermano, y a Juan, y fue en privado con ellos a un monte muy alto, monte de la transfiguración. Y mientras le miraban, cayó sobre él la gloria de Jehová, y su rostro brilló como el sol, y su propia ropa se volvió blanca como la luz. Así que ellos dicen, nosotros vimos su gloria. Pero la gloria de Dios entró al templo. Lucas 4:16 dice que Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, y en sábado fue a la sinagoga como de costumbre, y se puso de pie para leer. Hacia el final del ministerio, la gloria de Dios nuevamente se acerca al templo. Lucas 19, versículos 37 y 38 dice, y cuando se acercó a Jerusalén, donde el camino baja desde el monte de los olivos, toda la ciudad comenzó a cantar y alabar a Jehová al tope de sus voces por todas las obras que habían visto. Y decían, bendito sea el Rey que está viniendo en nombre de Yahvé. Paz en el cielo, gloria en los lugares celestiales. Mateo también dice que la gloria entró al templo judío. Mateo 21, versículo 12 y 13. Dice, Jesús entró en los terrenos del templo y echó a todos los que estaban negociando allí, tanto los mercaderes y los compradores. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y él les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Mateo 23, 37 y 38, también Jesús habla acerca de el abandono de la gloria de Dios, es decir, la gloria de Dios ahora amenaza con retirarse de la ciudad y del templo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a todos los profetas, tú que pedreas a aquellos que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero te negaste? Mira, Dios está abandonando tu casa, dejándola desolada. Pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Cuando Jesús abandona la casa, el templo, se va hacia el monte de los olivos, así como sucedió en el antiguo Israel, como lo narra Ezequiel, que la gloria de Jehová abandonó el templo y se fue a un monte que estaba al oriente de la ciudad. En este momento Jesús abandona el templo y se va hacia el monte de los olivos. La misma experiencia, solo que allá se presentó en figura. Mateo 24, 1 y 2 dice, mientras Jesús salía del templo y se retiraba, sus discípulos vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Y luego el versículo 3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les da señales. Mateo 24, versículo 15 dice, así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar santo, dicho por el profeta Daniel, el que entienda la alusión.
ese será el momento para aquellos en Judá de escapar a las montañas. Lucas explica cuál es la abominación que causa devastación o la abominación desoladora. Lucas 21:20 dice, sin embargo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces tienen que entender que ella está por ser destruida. Marcos 13:14 dice, cuando vean la abominación que causa devastación, en pie donde no debe estar, el que le entienda la alusión, ese será el tiempo para aquellos en Judea de escapar a las montañas. Luego de profetizar Jesús la destrucción de la ciudad, bajó la cuesta del Monte de los Olivos por última vez y Jesús lloró. Y es un lamento que nos debe conmover a nosotros hoy día. Lucas 19:41 y 42 dice, si supieras tan siquiera hoy lo que se necesita para tu paz, pero por ahora está oculto a tu vista, porque los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y levantarán barricada alrededor de ti, te sitiarán y te cerrarán por todos los flancos y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán una piedra firme sobre otra, y todo porque no conociste la oportunidad cuando Dios te la ofreció. Ahora, hermanos, hay un pasaje en el Conflicto de los Siglos, en la página 672, que nosotros debemos prestar mucha atención porque esto es también para el tiempo del fin. Dice ese pasaje, cuando la presencia de Dios se hubo retirado de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraban, no se dieron cuenta, había terminado el tiempo de gracia. En este tiempo en que vivimos tampoco sabemos cuándo se va a terminar el tiempo de gracia, así que debemos estar atentos. En el año 66 vino un general romano llamado Cayo Gestio Galo. Rodeó la ciudad de Jerusalén, pero luego se retiró. Y ninguna obra en la historia, ningún libro de historia explica la razón por la cual Gestio Galo abandonó el sitio de Jerusalén. Ninguna fuente literaria explica, pero nosotros tenemos el espíritu de profecía y el espíritu de profecía nos explica por qué. En el Conflicto de los Siglos, la página 32 dice así, la inspiración. Empero la imprevisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que guardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. En el año 70, el rey pagano Tito Vespasiano vino con sus águilas y destruyó la ciudad. Usted me preguntará, bueno, ¿por qué las águilas? Ese énfasis en las águilas. ¿Qué papel juegan las águilas? En el año 104 a.C., diversos animales adornaban los estandartes romanos. Estaba el toro, la serpiente, el león y el águila. Pero en ese año un cónsul llamado Mario ordenó que solamente el águila adornara los estandartes o los escudos, las banderas de las legiones romanas. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo, en una campaña militar en el Asia Menor, trajo la religión de Mitra y consagró a los ejércitos romanos con sus estandartes al dios Mitra, el dios del sol. Y Mitras era representado por un águila. Por lo tanto, los estandartes que colocaban alrededor de las ciudades que iban a invadir, a partir de ese entonces solamente llevaban el águila. Ahora vamos a hacernos una pregunta para nosotros. ¿Será que en el tiempo del fin, el tiempo en que vivimos nosotros, el tiempo en que ha de levantarse un remanente, también se levantarán las águilas? Pues vamos a leer un pasaje que está en Daniel capítulo 11, versículo 45. Dice, y plantará
tiendas de su palacio, entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Colocar las tiendas de su palacio es igual a colocar la bandera, los estandartes alrededor, ya no de Jerusalén literal, sino alrededor del mundo o alrededor de la iglesia. Y hay un pasaje que está en Testimonios, tomo 3, páginas 280. Escuchen. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Cuáles son esas agencias del mal? Esas se describen en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 994, dice, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo, así como aconteció en la experiencia del pueblo de Israel, narrada por Israel. La gloria de Dios se fue yendo poco a poco, lentamente de la ciudad. Ahora, en este tiempo, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, afortunadamente, Dios en este tiempo también está preparando a un pueblo, un remanente fiel. Y en Daniel 7, 1 y 3 se le muestra a Juan una visión donde un ángel viene de donde sale el sol y trae en sus manos el sello del Dios vivo. Y él le grita a los ángeles que están apostados en los 4 ángulos de la tierra, les dice, no hagan daño ni al mar, es decir, a las personas, ni a la tierra, ni a los árboles que representan a los varones justos, no hagan ningún daño hasta que termine de sellar en sus frentes a los siervos de Dios. Estos fieles, cuando sean sellados, serán los encargados de pregonar con todas sus fuerzas los mensajes de los 3 ángeles contenidos en Apocalipsis 14. Y ese mensaje irá tomando fuerza, pero tiene que ser un mensaje especial, no tiene que ser el mensaje costumbrista que últimamente hemos estado predicando, el mensaje sencillo, el mensaje que te mece, que te hace dormir, que te hace creer que todas las soluciones de tus problemas Dios tiene que hacerlas. No, Dios te da las capacidades para que tú resuelvas tus problemas. Ese mensaje va a crecer y es el mensaje del tercer ángel. Así hay un pastor, Richard Offield. Él llevó a cabo una investigación en los Estados Unidos y él en la investigación llegó a la conclusión de que las personas que llegan a nuestra iglesia han estado ya en diferentes iglesias, pero salen de ahí buscando algo nuevo, algo diferente, porque el mensaje no los llena. Y entonces llegan a la iglesia adventista y en la iglesia adventista escuchan decir, el Señor te ama, el Señor resuelve tus problemas, el Señor te sana, el Señor te toma en sus brazos. Y la gente dice en ese sermón evangélico, la gente dice, yo esto lo vengo escuchando también allá donde yo estoy. Y entonces el pastor Richard Offield dice que nosotros debemos predicar un mensaje que establezca la diferencia. Un mensaje que haga estremecer la conciencia de la gente. Un mensaje que la gente sienta la necesidad de un cambio. Y ese mensaje está contenido en el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje que nos debe identificar a nosotros, el remanente final. Y ese mensaje tomará fuerza y llega a ser lo que es el mensaje de Apocalipsis 18:1, donde dice,
Después de estos reyes vi a otro ángel descendiendo del cielo. Él tenía gran autoridad y la tierra se alumbró con su esplendor. Y el versículo 4 dice, entonces oí una voz del cielo decir, salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. En el libro Evento de los Últimos Días, página 215, dice, multitudes recibirán este mensaje y se unirán a los ejércitos del Señor. Más adelante, en otro párrafo, dice, muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran maestro. Recordemos lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En ese tiempo estamos ahora. ¿Saben en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo cuando el rey del norte está a punto, está entrando a la tierra gloriosa. Así dice Daniel 11, versículo 41. Vamos a revisar rápidamente esos pasajes. Dice, pero al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves entrará por las tierras, se inundará y pasará. Todos sabemos que en 1798, cuando la Revolución Francesa, entre 1789 y 1793, los ejércitos de Napoleón se levantaron contra el Papa. En ese entonces lo llevaron preso y murió. Pero posteriormente hay una fuerza que se levanta. Después que Napoleón destruyó la institución papal, todas las monarquías de Europa cayeron. Y se sentó en muchas partes de Europa una filosofía anticlerical, atea, y Rusia se convirtió en el bastón del ateísmo desde 1914. Pero en 1981 comienza una fuerza y dice, el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del sur. Comienza una fuerza gestada por Estados Unidos, el Vaticano, y el 10 de diciembre de 1991, Rusia cae y entonces el rey del norte comienza a inundar todas esas tierras que habían sido devastadas por el ateísmo. Nuevamente se abren las puertas para que el evangelio, sobre todo el catolicismo, comience a penetrar a estas ciudades. Luego el rey del norte en el versículo 41 dice que entrará a la tierra gloriosa. ¿Quién es la tierra gloriosa? Esteban Bor dice que es Estados Unidos y hay muchos pasajes de la hermana White que así lo atestiguan. Pero yo personalmente, mi punto de vista personal es que la tierra gloriosa representa en este tiempo a la iglesia de Dios. En los tiempos bíblicos representaba a Israel, a Jerusalén, Palestina, esa era la tierra gloriosa. Pero en este tiempo representa a la iglesia de Dios, a la iglesia fiel de Dios. Sin embargo, dice, estos escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién es Edom? No existe hoy día. Era el hermano de Saúl. Hoy día no existe. Hoy día debe representar una nación o una civilización que esté muy cercana al pueblo de Dios. ¿Y quién era Moab? Moab fue un hijo de Lot con su hija mayor y la mayoría de los hijos de Amón. Amón fue el hijo menor de Lot, el hijo de Lot con su hija menor. Es decir, que de alguna manera ellos están relacionados con el pueblo de Dios. Así, ya. Entonces, versículo 42 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Extender la mano es símbolo de tomar control. El país de Egipto que representa el mundo, el humanismo, la incredulidad, la Colombia humana, como quieran llamarle, también quedará bajo el poder del rey del norte en este tiempo. Versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, es decir, del mundo acaudalado, del capitalismo, de todas las corrientes
políticas, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Los de Libia representan los países adinerados y los de Etiopía representan los países pobres del tercer mundo. Y luego el versículo, luego el versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, cuando él se toma todas las riquezas del mundo, la estructura del mundo, que está referenciado en el capítulo, en el versículo 43, que donde dice que toma todas las riquezas del mundo, los tesoros de oro y plata, él piensa que ya tiene el mundo en sus manos, pero ahora vienen noticias del oriente y del norte. El oriente está relacionado con Jesús. Y las noticias del oriente y del norte es el mensaje de amonestación, el último mensaje de amonestación que se encuentra en Apocalipsis 18:1, que llama al pueblo a salir de Babilonia. Es el mensaje de la lluvia tardía. Y ese mensaje no hace otra cosa que pregonar con toda la fuerza la segunda venida de Jesús. Es decir, el rey del norte piensa que ya es el rey, que es el máximo poder geopolítico, dueño del mundo, pero ahora se levanta un pueblo diciendo que hay un rey que viene, y entonces el rey del norte se levanta con gran ira para destruir y matar a muchos. Y entonces plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Los mares representan a los pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, y el monte santo representa al pueblo de Dios. Entonces el rey del norte se levanta y coloca estandartes, baluartes, para impedir el avance de la predicación del evangelio en ese tiempo. Podríamos decir, establece leyes, y en este caso están representadas por los estandartes o las tiendas que se colocan entre el monte glorioso y santo y el rey del norte, para impedir que la obra se termine. Pero el versículo dice, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, hermanos, estamos ahora en este tiempo. Estamos en el versículo 42, cuando el rey del norte está a punto de tomarse la tierra gloriosa, y lo hará a través de un decreto de adoración que se llama ley dominical. Nosotros no tenemos idea de cómo va a suceder esto, pero yo pienso que va a ser algo tan audaz y tan sagaz que todo el mundo deseará, clamará porque se establezca una ley dominical en el mundo. Y nosotros no tenemos nada que hacer sino pedir que la lluvia tardía venga sobre nosotros y levantarnos y predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Apocalipsis 12:17, que es el texto que hemos estado leyendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No les he mencionado lo que significa la palabra guerra en Apocalipsis 12:17. La palabra guerra viene de una palabra griega que es polemos. Y de ahí de polemos viene polémica, algarabía, discusión, filosofar. Pero también significa engaño y también significa entretención. Y a nosotros se nos está entreteniendo con la tecnología hoy día, siempre y cuando no la utilicemos bien. Si utilizamos la tecnología para esto que estamos haciendo en esta semana, maravilloso. Pero mientras utilicemos la tecnología para estar entretenidos mirando las noticias de la farándula, del espectáculo, del deporte, de la política, estamos siendo entretenidos y estamos siendo engañados, porque detrás, entre bastidores, entre las tinieblas, hay poderes que están trabajando para destruir
cambiar la paz del mundo. Ahora ustedes se preguntarán, y voy a terminar con esta reflexión, tal vez estarán preguntando ustedes, ¿dónde están las águilas en el tiempo final? Todos los países del mundo tienen un ave insignia o un animal insignia. Por ejemplo, en Rusia es el oso polar. En Inglaterra es el león. Y usted me dirá, tal vez el león represente a Babilonia. Sí, en aquel tiempo sí, pero no existía Inglaterra. En Guatemala es un ave que se llama quetzal. Y en Colombia es un ave que se llama el cóndor de los Andes. En el sello oficial de cada nación aparece un ave insignia. En el sello de los Estados Unidos aparece un águila. Y ese sello será colocado sobre un decreto que obligará a todo el mundo a someterse a una ley de adoración. Y ayer hablamos de que el remanente final adora en espíritu y en verdad. Pero vendrá un decreto con un sello que tiene un águila que autorizará, obligará a todo el mundo a adorar no en espíritu, no en verdad, sino con una falsa adoración. Y luego ese decreto también determinará, vendrá otro decreto que también llevará ese sello que determinará que todos aquellos que no adoren a este poder sean destruidos. Hermano querido, ¿has hecho preparación tú o la estás haciendo? Yo espero que la estés haciendo. Yo cada día me preocupo más por esta situación, porque la iglesia está siendo bombardeada también. Pero tú y yo estamos siendo llamados a ser parte del remanente final, conocer estas verdades, prepararnos porque el tiempo está cerca. ¿Quién podrá permanecer en pie? Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Dios nos fortalezca. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por la luz que nos das. Gracias por el camino que has trazado. Te invitamos a que camines delante de nosotros y nos muestres la senda que hemos de seguir. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.